Bien, Fernando, quería primero, bueno, fuera de agradecerte, hablar un poco sobre cómo ha venido trabajando el movimiento. Quería saber con cuánta gente está ya contando el movimiento, cuántos colectivos, organizaciones, de qué partes del país se han juntado. Valga comentar, digamos, ya que hemos escuchado hablar al ministro, que justamente este plan de emergencia, de contingencia por el COVID, estos 50 millones de soles que se están otorgando, han sido en buena medida, hay que decirlo, creo, gracias los lineamientos presentados como una, digamos, de las tantas aristas de trabajo que concertó el Ministerio de Cultura, justamente una serie de propuestas presentadas por el Movimiento Independiente de Artes Escénicas del Perú. ¿No? Entonces, cuéntame un poco cómo ha sido el trabajo, cuánto tiempo después de empezada la emergencia sanitaria ustedes tuvieron esta necesidad de juntarse, ¿no? Cuando ya nos dimos cuenta que 2 semanas se convirtieron en un mes y bueno, ya vamos 3 meses y medio, ¿no? Bueno, todo empezó, como dice la salsa. El año pasado un grupo de artistas se juntaron a través de una página de Face para comenzar a pensar en términos de intergrupos, digamos, ¿no? Un grupo de gente de distintas partes de Lima. Esta página quedó ahí, hicieron un primer trabajo, yo no estuve contactado en esa época y cuando comenzó la pandemia se reactivó la página, recibí yo una invitación por algún grupo de Facebook y lo que pasó fue eso, nos comenzamos a juntar un grupo de personas sin ninguna otra interés o misión más que de escucharnos y de hablar sobre los problemas que se nos venían encima porque de pronto, claro, fue un corto horizontal, digamos, la pandemia, ¿no? Detuvo la producción y la creación artística a todo nivel y por todos lados. Nosotros solo somos uno de los muchos grupos que se han creado durante esta pandemia, que también, hablando de los recuerdos noventeros de tus presentadores, también si lo vemos a una mirada más grande, digamos, son cosas bastante nuevas también, digamos, nuevas con las generaciones y con las tecnologías que tenemos, porque artistas agrupados a nivel nacional, a nivel local, siempre han existido, solo que probablemente desde Lima no los veamos mucho, bueno, por una historia que todos conocemos muy bien sobre cuál es la relación de Lima con el resto del Perú, pero también por temas transversales socioeconómicos, ¿no? De inclusión y de exclusión. Este grupo empezó más o menos en la segunda quincena, porque te acuerdas que nos siguen diciendo las cositas cada 15 días, al principio, ¿no es cierto? Entonces creo que en la segunda quincena comenzamos a juntarnos, comenzamos a organizarnos. Desde un primer momento nos quedaba claro que lo que no queríamos era replicar estructuras de toma de decisiones o de poder clásicas, ¿no? Presidente, secretario, tesorero, ¿no? Que son las estructuras que quizás más o menos conocemos todos y entendemos como verticales. Siempre hemos sido un grupo de voluntarios, porque eso es básicamente lo que somos ahora. Somos un grupo de voluntarios que tienen un interés en común, que son las artes escénicas. Todos somos trabajadores, somos de distintas partes del Perú, y hay diferentes instancias en las cuales se está moviendo el movimiento. Uh-huh. Hay un grupo central, que ahora somos alrededor de 40 personas activas, que estamos divididos en 3 comisiones. Esas 3 comisiones, hay una comisión de política, hay una comisión de comunicaciones y hay una comisión de investigación. Cada una de esas comisiones determina sus intereses y lo que quiere trabajar, y hay una comisión de coordinación que lo que se encarga es de facilitar la operatividad de estas comisiones, porque nuevamente somos todos voluntarios, gente que trabaja con sus tiempos libres, ¿no es cierto? Y además de eso, pero bueno, digamos, esa es la última etapa de organización en la que estamos ahorita. Tenemos cerca de grupo de 40 voluntarios activos, trabajando, produciendo, organizando actividades.
Pero aparte tenemos una página de Facebook que fue el primer punto de partida, fue esta primera experiencia que te contaba que empezó el año pasado, que tiene 2.500 integrantes, por ejemplo, y que se activó mucho cuando hicimos nuestras primeras acciones. La primera acción que hicimos como, digamos, como movimiento fue una declaración por el Día del Trabajo, ¿no? Donde básicamente lo que establecíamos era nuestra necesidad de decirnos a todos nosotros, vamos a volver, ¿no? Vamos a estar juntos otra vez. Y después hemos hecho una serie de actividades, hicimos un video por el Día del Teatro, hicimos tuvimos una primera conversación con Carlos La Rosa del Ministerio de Cultura. Fueron muchas las personas que participaron de esa conversación. En base a esa conversación, nosotros recogimos 12 propuestas, que era básicamente lo que comentaban las personas, y en base a eso construimos nosotros estas 25 propuestas también con el trabajo de muchas personas, no solo de Lima, sino de alrededor del Perú. Y en base a eso es que hemos estado también entrando en contacto con diferentes personas, básicamente como estos espacios de consulta, ¿no? Personas que preguntan y quieren saber, sin tener mayor conocimiento nosotros sobre política o sobre, o sea, somos todos voluntarios. Hay algunos que somos más mayores que otros, hay algunos que son más menores, y básicamente nos repartimos los intereses y las responsabilidades de acuerdo a eso, a qué es lo que cada uno puede aportar con la energía que tiene y con el recurso que tiene. No somos una ONG, no somos un ministerio, simplemente somos eso, somos un grupo de voluntarios tratando de encontrar una manera de trabajar que sea acorde a las tecnologías y a las realidades de los que estamos. Somos el Movimiento Independiente de Artes Escénicas del Perú, y desde ese nombre y desde esa promesa también estamos buscando sobre todo generar espacios de encuentro y de intercambio entre los distintos trabajadores de las artes escénicas que quieran encontrarse en un espacio como el que nosotros proponemos, porque como te decía, hay diferentes plataformas y cada una tiene sus propios públicos y sus propias características. Está la red de salas de teatros y espacios alternativos, está la red de creadores independientes, está, bueno, y así hay varios, soy un poco malo con los nombres, perdón, pero eso es básicamente lo que ha pasado. Somos un grupo de gente que nos hemos encontrado y que hemos comenzado a contribuir nuestro tiempo a preocupaciones que son generales de todos, ¿no? Y que tenemos además una serie de privilegios que nos permiten entrar en contacto con una serie de personas y que nos permiten también poder aportar desde lo que podemos hacer, ¿no? Sí, bueno, de hecho, insisto, ¿no? Este primer logro que han conseguido, ¿no? De haber sido aceptados estos lineamientos que ustedes presentaron, que creo que han sido también un buen colchón para las medidas que ha tomado el ministerio. Y sobre eso también me pregunto un montón, porque sí, lo que hablamos hace un ratito con Méndez, después de que hemos terminado de escuchar al ministro, es que puede sonar en efecto, ¿no? Increíble que en nuestro país por fin se estén subvencionando de alguna manera las artes. Es verdad, el ministerio ha reaccionado, pero también es cierto que el ministerio en su burocrática composición para las artes escénicas, para la dirección de artes y de industrias culturales, tiene muy poca gente trabajando. Es imposible esperar. Claro, uno desde afuera no puede, es inevitable exigirle ciertas cosas al ministerio, nuestras expectativas de lo que debería ser un ministerio. Pero si sabemos desde adentro, digamos, los que alguna vez hemos tenido contacto desde adentro con las personas que trabajan ahí, muy a pesar de sus buenas intenciones, ¿son qué? Es un grupo menor de 10 personas. ¿Cómo estas 10 personas van a darse abasto para tratar de cubrir las necesidades de todo el país a lo que industrias culturales y creativas se refiere? Es imposible, ¿no? Entonces, y también siento que el ministerio en efecto ha reaccionado, pero hay que decirlo, ha reaccionado tarde, ¿no? Este decreto se ha lanzado hace un mes, más o menos, no, me parece. Sí, el decreto tiene casi un mes, más o menos. Sí, un junio, y los lineamientos 2 semanas, por ahí. No, esta semana ha salido. Esta semana, ya. Entonces, ya me salió esta semana. O sea, ya con
con el confinamiento, digamos, obligatorio terminado. O sea, la emergencia sanitaria sigue, ¿no? La cuarentena está focalizada, pero ha sido casi al final, después de cuántos pedidos, ¿no? Y de, no quiero, o sea, no quiero hablar mal, ¿no? Pero es casi un tema de que le han hecho los osos el trabajo, ¿no? O sea, me fastidia, no puedo negarlo un poco, que hayan hecho esta encuesta, que ojo, es una encuesta, no es un censo, hay que entender que base de datos, encuestas y censo son tres cosas, son tres lecturas de información, de data, como gustan decir algunos, muy distintas, ¿no? Entonces, esta encuesta que también, ¿no?, se hizo como el mes de empezar la emergencia sanitaria, contó con respuestas de más de 10.000 empresas, asociaciones sin fines de lucro, organizaciones, emprendimientos, trabajadores independientes, en fin, en el rubro cultural y en el creativo a nivel nacional. 10.000 respuestas a nivel nacional, o sea, es nada. Cuando uno lee las respuestas que da el ministerio, hay por lo menos 3 o 4 departamentos en el país que tienen 0 respuesta, o sea, donde no tenemos, o sea, no siquiera se ha conseguido ningún tipo de información, ¿no? Y los datos igual de esta pequeña encuesta son casi aterradores para el sector. Perdón, me ibas a decir algo. No, que, o sea, las artes escénicas, mira, primero tenemos que hablar de un Ministerio de Culturas, ¿ya? Porque creo que es importante entender que lo que probablemente... todo lo que cada una de las personas que está acá escuchando y entendiendo de a qué hablamos cuando hablamos de cultura, probablemente está mirando solo un pequeño pedazo de lo que es la realidad nacional. Hay que hablar de un Ministerio de Culturas en el sentido de que, por ejemplo, la primera reacción, por ejemplo, que tiene la gente, lo que comentaban también hace un rato, ¿no? Sale Santiago Alfaro hablando de los subsidios y lo primero que la gente entiende por cultura o por artistas es a la gente de la televisión, porque hay un discurso desde el cual artistas son un grupo de personas y no percibimos que los artistas y las culturas que tenemos en el país son un concepto amplísimo y que tenemos que mirar con mucho amor, o sea, en el sentido de que cultura y artistas son los músicos que están chupando y tocando toda la noche en la fiesta patronal de la Mamacha Paucartambo, que artistas son todos los trabajadores que están animando fiestas infantiles todos los sábados en Piura, ¿me entiendes? O sea, creo que hay una mirada muy sesgada y muy marcada que nuevamente reproduce lo que somos como sociedad y como ciudad también, ¿no? Por eso hablo de exclusión y por eso hablo de privilegios también. Una de las cosas que a mí más me ha impactado de trabajar en este encuentro con esta red es precisamente eso, ampliar nuestra propia mirada de qué hablamos cuando hablamos de cultura en un país como el Perú. Eso que dice el ministro hacia el final es una realidad súper concreta, o sea, porque incluso los trabajadores de las artes escénicas que se perciben como industria, que son un grupo, versus los trabajadores que no se perciben como industrias, que son otro grupo, deberíamos poder generar espacio para todos. Y todos podemos poder habitar en esta ciudad, pero lamentablemente, y es ahí donde entra la indignación, porque la indignación que tú sientes es la misma que siento yo, y que fue el principal movilizador de cuando empezó el movimiento. Nosotros nos estábamos preocupados por qué va a pasar con todos estos artistas que no tienen ningún tipo de acceso a los bonos y que se han quedado en la calle literalmente, porque no están formales, porque no están organizados. Pero esa misma exclusión se refleja ahora de la misma pregunta que le hacías al ministro, ¿no? Que le hacían al ministro sobre qué va a pasar lo mismo que Reactiva Perú. Ya desde ahí, mira, ya desde que tengas que llenar un formulario en línea, ya estás poniendo una pared. Exacto. Ya estás poniendo una pared de acceso y de inclusión que, si bien la estructura tiene dificultades, porque, y esto también es importante que todos lo sepamos, sí, pues el Ministerio de Cultura es un ministerio muy pequeño también, ¿no? Comparado con la cantidad de cosas que les podríamos demandar, digamos, o de responsabilidades. Hay que recordar que el Ministerio de Cultura también atiende a poblaciones originarias. ¿Me entiendes? Patrimonio inmaterial, exacto. O sea, el tamaño del ministerio con la corresponsabilidad que tiene
es increíble. Pero perdón, para terminar el punto, porque me indigno, también, por ejemplo, ¿no? Lo que hizo el ministerio cuando por fin sacó los lineamientos para activar los 50 millones de soles fue que sacó por omisión, no incluía, por ejemplo, a esos trabajadores independientes alternativos. Al toque lo corrigió, bravazo. De verdad se nota que están chambeando, se están haciendo su trabajo, pero es inevitable que reflejen las mismas estructuras que estamos sufriendo como país. ¿Cuáles de estos 50 millones van a poder acceder las personas que más lo necesitan si ya hay un primer problema de acceso a la información? ¿Cómo se enteran? Y todo esto contrastado contra la idea de que no existe un censo, ¿no es cierto? Y que por lo tanto no sabemos cuántos artistas hay en el Perú tampoco, ¿no es cierto? Exacto. Hay una chamba y nuestra, y eso también lo tenemos muy claro desde el movimiento, nosotros vemos y trabajamos desde un lugar de proactividad con el Estado. Nosotros demandamos, pero al mismo tiempo proponemos, ¿no? Por eso propusimos los 25 lineamientos. Ahora estamos trabajando ya en un esfuerzo mucho más grande con todas estas variedades de grupos que te comentaba, porque estamos trabajando para los protocolos, que es parte fundamental, que es algo que tiene que hacer los lineamientos del ministerio para que efectivamente podamos hablar de reactivación, porque claro, chévere con los 50 millones de soles, pero si no estamos normados desde nuestros ensayos o nuestros procesos creativos, estamos fuera de la ley. Sí, y no se reactiva tampoco, ¿no? O sea, digamos, la economía no, o sea, no basta con recibir el subsidio y decir qué hago con ello, que la gran mayoría, como bien ha hecho la misma encuesta votada por el ministerio, que dice que el 90% de los encuestados no puede pagar sus gastos fijos, ¿no? Por falta de ingresos. Pero no estamos pensando justamente en qué hacer para reactivar económicamente al sector, ¿no? Y eso implica justamente lo que tú estás diciendo. De hecho, no sé si tú estés saltando, porque es una de las cosas que te iba a preguntar, pero ya que lo tocas, respecto de la posibilidad, ¿no? Que fue lo que me chismearon esta semana, pero no he podido corroborar esa información, no la encontré, la posibilidad de poder regresar a los teatros sin público, tanto sea para ensayar o sea para empezar a streamear, hacer en vivos, pero digamos desde el teatro con ya un grupo de gente, ¿no? Ya no cada quien desde su casa, ¿no? Lo que va a empezar a modificar las tónicas de las propuestas de teatro vía Zoom, digamos, ¿no? Creo que eso también está bastante ligado a lo que mencionas. Sí, sí. Estas cosas son cosas que desde digamos, en general los artistas escénicos hemos estado mirando lo que ha pasado en otros países donde el confinamiento empezó antes y ya terminó, ya pasaron otras etapas en Europa para empezar mucho antes que en Estados Unidos, ¿no? Hay toda una línea, se ha creado una nueva línea, pues, ¿no? Apareció un nuevo espacio de teatralidad, que es espacios virtuales, el Zoom y todo esto, y está bien que aparezca, que existe y van a pasar cosas maravillosas, estoy seguro que van a aportar un montón. Pero eso solo es una parte, porque también hay que recordar que las artes escénicas existen, ya han sobrevivido al cine, al teatro y ahora a Netflix, porque siguen representando un espacio de encuentro de cuerpos, ¿no? Y esta es una necesidad humana que no deberíamos perder. Vamos a volver cuando toque volver, como tengamos que volver, pero no tenemos que dejar de pensar que eso va a pasar. Definitivamente el primer foco está en espacios públicos y es algo que desde el movimiento independiente de las artes escénicas le estamos poniendo mucho foco a eso, porque más que los teatros que van a poder, digamos, hay teatros que van a comenzar a crear su producción directamente para stream, ¿no es cierto? Que va a generar ya de por sí una nueva estética y una nueva serie de productos, ¿no? Que me parece increíble. Por otro lado, ya en Europa se sabe que el distanciamiento social hace que así reduzca la cantidad de personas que puedan asistir al teatro, lo vuelve inviable, o sea, los costos de producir una obra para la cantidad de gente que puede entrar ya lo vuelve bastante inviable. Entonces, probablemente la acción más concreta va a ser esa, hacer funciones de streaming en vivo para una cantidad de gente. Eso abre toda una nueva realidad. Erika Badu hizo hace 3 meses las primeras experiencias de estos conciertos y lo que ella descubrió es que este espacio es algo que puede ser masivo, pero también de bajo costo, ¿no es cierto? Porque tampoco
y acá comienzan las dificultades, ¿no? Ya una vez que subes algo al espacio sideral, iba a decir, pierdes mucho el control de la propiedad. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. O sea, y eso es algo de lo que hablaba Erykah Badu, ¿no? Erykah Badu decía, yo no puedo asegurar exclusividad, pero sí puedo asegurar estreno. Entonces, mucho y masividad. Exacto. Pero el estreno de la masividad, ¿no? Tú vives una experiencia en estreno que después probablemente puedan vivir otros porque se robaron, subieron en YouTube, ahora encuentras todos los videos de todos los conciertos de Erykah Badu y qué sé yo, ¿no? Pero eso plantea una serie de cambios en la lógica de nuestra misma creación, ¿no? Y eso es interesante. Pero bueno, digamos, también eso es para un grupo de gente que tiene la capacidad y la tecnología y los accesos para producir material de este tipo. Nosotros desde el movimiento independiente le estamos poniendo mucho énfasis para la reactivación de las artes escénicas a la recuperación del espacio público, que implica un trabajo increíble con municipalidades, con gobiernos locales, con gobiernos regionales, revisar cómo funcionan las mesas las direcciones desconcentradas de cultura a nivel regional para poder para poder organizar y permitir a la gente acceder a esos espacios públicos también, ¿no? Exacto. Bien, Fernando, se nos acaba el tiempo. Te agradezco un montón poder revisar este problema que lamentablemente va a continuar. En realidad, estos 50 millones solamente eso, mitigan parcialmente y muy momentáneamente, ¿no? Lo que le toca al ministerio, creo, ahora no es pensar solamente en cómo solucionamos el problema ahorita, que sí es importante porque este tema es histórico, ¿no? Es un problema estructural histórico que tiene nuestro sector de un ministerio que es súper jovencito y también le toca pensar qué hace a futuro, ¿no? Y empezar a tomar más en cuenta a su propia comunidad, pues como están haciendo con ustedes y con todos los demás, ¿no? Porque en efecto no queremos, creo que a eso le tiene que dar claro al público, que no queremos, me sumo en el pedido, ser un sector que viva de las subvenciones o que queremos que nos regalen las Nunca cosas. Lo hemos hecho. Exacto. No, Nunca lo hemos hecho. Generar, es que eso empieza a escuchar, no quieren que les regalen. No, queremos generar los mecanismos, los protocolos correctos, necesarios, menos burocráticos, entendiendo que la complejidad de este sector, que no puede ser catalogada igual que una empresa o de la manera como uno ve el sector económico, ¿entienden? Tiene otra dinámica, tiene otro espíritu y es importante entenderlo para justamente empezar a generar juntos una economía naranja, pues, ¿no? Si no, esto no tiene mucho sentido, ¿no? No es que queramos que nos esté regalando las cosas. Bueno, Fernando, muchas gracias otra vez por quedarte hasta tan tarde con nosotros. Y bueno, creo que ustedes tienen abiertas en el movimiento, en la fanpage, la posibilidad de que más gente se sume a ayudar, a aportar de manera voluntaria. Si quieres, cuéntanos con esto como despedida. Sí, vamos a hacer ya dentro de poco nuestras primeras acciones como grupo. Por ahora no estamos convocando nuevos voluntarios porque ya haber crecido a 40, de 15 a 40 ha sido toda una reingeniería de procesos y de pensarnos como eso, ¿no? Como quiénes somos y qué queremos hacer. Entonces, pero sí vamos a comenzar a hacer informes de las actividades que estamos haciendo a audiencias públicas. Nos pueden buscar como Movimiento Independiente de Artes Escénicas del Perú en Facebook. Y también tenemos Instagram y también tenemos Twitter, todo tenemos para compartir nuestras preocupaciones y nuestra proactividad. Listo, mil gracias nuevamente, Fernando. Y nada, sigan el movimiento y sigan los otros movimientos también, como bien ha dicho Fernando, hay varios. Sí. Y además están desfocalizados de Lima, ¿no? Están descentralizados. Entonces, también en la región en la que estén, busquen y tratamos más bien de generar. Sé que suena a verdad de perogrullo porque lo decimos siempre entre los artistas escénicos, pero tratemos de generar red entre estas y echarnos una mano, y lo que le sirvió a una no le funcionó a la otra, pero la experiencia y compartir esa experiencia es lo que nos sirve. Gracias nuevamente, Fernando, y excelente trabajo. Adiós. Gracias.